Si a mí me gusta, probablemente le guste a las demás personas. Y no tengo que hacer una obra maestra cada semana. Con hacer algo con lo que esté satisfecho, ya es suficiente. Porque piensa en esto, las obras maestras que de verdad son geniales, dudo muchísimo que los creadores se hayan sentado y hayan dicho, voy a hacer una obra maestra. Para ellos solo fue una obra más de su corpus de obra. Claro que hay excepciones, pero si nos fijamos, por ejemplo, en Picasso, que yo sé que está un poco funado, pero es el que me vino ahorita a la mente. Cuando yo fui al museo de Picasso, tenían una cantidad de cuadros de Picasso con una diversidad increíble. Y nosotros por lo que lo conocemos es por el cubismo y por algunos cuadros salteados como el Guernica. Y tengo la sensación de que esos son cuadros que él nada más hizo como uno más. Y en retrospectiva se convirtieron en clásicos. Pero si Picasso se hubiera sentado frente a su lienzo a decir, voy a hacer un clásico, probablemente no hubiera hecho nada. No sé si alguna vez hayan escuchado este término de agorafobia, que es esa fobia a los espacios amplios. A esa sensación que te da, por ejemplo, cuando te asomas por un barranco y ves la inmensidad de lo que hay en la orilla, que no puedes ni siquiera comprender la magnitud. Y creo que algo similar ocurre cuando te planteas hacer una obra que para ti es todo. Cuando quieres crear algo que sea increíble, que sea inmenso, que trascienda, es mucho más difícil. Genera muchísimo vértigo porque hay tantas opciones, pero ¿cuál es el camino correcto para llegar a ser un clásico? Pues no existe. Y es que es muy difícil no querer hacer algo bien, algo genial. Todos queremos tener obras con las cuales nos recuerden o obras que nos identifiquen o simplemente vivir haciendo arte o creando. Y para que eso ocurra tienes que hacer cosas que resuenen con mucha gente. Pero es una paradoja porque entre más te fijas en eso, más difícil es hacerlo. Y yo lo que he tratado de encontrar, como después de mucho tiempo, de que sí me paso de perfeccionista y sí dejo de subir videos durante 2-3 meses, pero lo que he estado tratando de hacer para bajarle un poquito a eso es ponerme fechas límite. Entonces estoy aprendiendo que si sé que tengo que entregar un video dentro de una semana, no hay excusas. Simplemente tengo que empezar ese video. Y ahí está la clave. Porque empezar ya se ha vuelto un cliché de que es lo más difícil, pero es lo más difícil. La otra vez hablaba con un amigo que es corredor, que me dijo que la parte más difícil de correr no es correr en sí, es todo lo que pasa antes de que estás corriendo. Esto es, desde el momento en el que suena tu alarma y te despiertas, tienes esa decisión. ¿Salgo a correr? Y ahí empieza la verdadera lucha, en donde empiezas a pensar, ¿y si mejor no lo hago? ¿Y si mejor voy a correr mañana y hoy me lo tomo de descanso? Y empiezas a encontrar un millón de excusas para no hacerlo. Y entre más te quedas ahí acostadito en lo calientito de tu cama, más te empiezan a convencer esos pensamientos de que no pasa nada, por un día que no corra, todo va a estar bien. Pero si te agarras así rápido, antes de que empiecen esos pensamientos, y simplemente te paras y te pones los tenis y sales, sin pensarlo, ya estás del otro lado. Vas a empezar a correr 5 minutos y esos 5 te van a dar un boost de motivación que te van a permitir correr otros 10 y esos 10 te van a motivar para correr otros 30 y así es como terminas corriendo 2 horas y media o 3 horas en un día. Porque si desde el momento en el que sonó tu alarma tú dijiste tengo que correr 3 horas hoy, obviamente no lo vas a hacer. Hay gente que lo hace, pero es gente con una fuerza de voluntad impresionante de la cual yo nada más puedo soñar. Algún día. Estoy leyendo este libro que se llama El acto creativo de Rick Rubin. De hecho creo que ya se los había recomendado. Y tiene un capítulo sobre la duda que me pareció buenísimo. En donde dice que toda la gente creativa tiene dudas. Es algo natural dentro del proceso de la creación. Y es precisamente esa imperfección lo que nos hace únicos. Y tenemos que quitarnos de la cabeza que el acto creativo es algo competitivo. Unos no son mejores que otros porque todos son los mejores en ser sí mismos. El tema es que descubras cuáles son las cosas que te son particulares a ti y que te hacen a ti ser el mejor tú. Y no en este rollo de autoayuda de que tienes que ser la mejor versión de ti, sino tal cual encontrar a partir de las cosas que te gustan, conocerte a ti mismo, conocer cuál es tu voz, cómo suena, cómo se ve, cómo se siente aquellas cosas que haces tú y que solamente te pertenecen a ti. Y que esa vulnerabilidad que tenemos, que creemos que es el enemigo, en realidad es
parte de lo que nos hace artistas. Puede ser que donde tú encuentras esa sensación de desasosiego, en donde tú te sientes triste, en donde a ti te afecta algo de manera muy intensa y a otras personas no, eso significa que tienes una sensibilidad que puede que otras personas no tengan. Y que esa vulnerabilidad que te genera dudas, a su vez, también es lo que te hace un buen artista, porque eres bueno observando y eres bueno sintiendo. Y que por eso hay artistas que simplemente les gana esa vulnerabilidad, que no son capaces de escuchar su propia voz después de grabar algo y que por eso han sacado pocas obras. Pero si nuestra necesidad de crear es mayor que nuestra inseguridad o nuestra vulnerabilidad, entonces vamos a desbloquear algo en nosotros que nos va a permitir crear y crear y crear y crear. Sin la necesidad de levantar la cabeza y ver a tu alrededor y compararte con los demás y sentir que estás atrasado o que no lo estás haciendo suficientemente bien. Simplemente estás haciendo lo mejor que tú puedes hacer. Y por eso yo digo que no hay que confiar en las personas que parecen que tienen todo resuelto. Que crean con una seguridad que parece que no dudan ninguna parte del proceso. Y nunca se cuestionan las cosas que están creando. Creo que esas personas están fingiendo. Porque la única forma de crecer verdaderamente es cuestionándote las cosas que estás haciendo. De hecho, esta semana he estado bastante atorado con este video, como que no lo he logrado sacar del todo satisfactoriamente. Pero eso me pasa muy seguido, como que la duda en el proceso creativo para mí es algo que no puedo evitar nunca. Prácticamente el proceso creativo son 1.000.000 de dudas en cadenita, una después de otra, hasta que termino. O sea, de pronto me doy cuenta que algo en lo que estoy trabajando y que estoy muy atorado, el mundo de pronto encuentra la manera de decirte cómo desatorarte. Y entonces tienes que estar muy atento a esas señales. Porque no es como que vayas a escuchar una conversación en un restaurante de alguien diciéndole a otra persona exactamente lo que tú tienes que oír. Puede ser algo tan sencillo como: hoy amanecí con ganas de algo que yo no había tenido ganas ayer. Y es que a pesar de que nunca en la vida he aprendido a tocar bien un instrumento, hace 2 semanas me dio por comprar un sintetizador y aprender a usarlo. Y les puedo decir con certeza que hace mucho no sentía tanto gusto por hacer un hobby. Y como que mi primer acercamiento fue bastante ingenuo, de que yo nada más me gustaba cómo se veía y cómo sonaba el sintetizador, pero no sabía usarlo en lo absoluto, entonces yo nada más como que tentoneaba y le sacaba sonidos. Pero ya tenerlo en mis manos me hizo dar otro paso y querer aprender más. Y de ahí empecé a investigar más y a tomar clases en línea que me han servido a conocerlo de manera mucho más profunda. Y si yo hubiera sabido como todas esas cosas que había por aprender desde un inicio, probablemente nunca hubiera conseguido el sintetizador para empezar. Probablemente eso me hubiera ahuyentado de conseguirlo. Pero el hecho de que lo haya ido descubriendo por mera curiosidad, poco a poco, y encontrando cada vez más preguntas, que a su vez abrían puertas con aún más preguntas, me ha hecho llegar mucho más lejos de lo que creí que llegaría. Y pues sí, si con todo esto a ustedes les vino a la mente algún interés que hayan querido explorar pero que aún no han empezado, les recomiendo mucho que le echen un ojo a Skillshare. Les quería continuar platicando sobre esta plataforma que me ha ayudado tanto a desarrollar mi creatividad con estas pequeñas búsquedas que de pronto me generan interés, pero no sé por dónde empezar a aprender sobre ellas. Skillshare es una plataforma de aprendizaje en línea con miles de clases para personas interesadas justo en eso. Saben que llevo muchísimo tiempo trabajando con Skillshare porque de verdad es una plataforma que a mí personalmente me ha servido muchísimo. Y recién llegué a una clase que me gustó mucho que se llama Productividad para Creadores, que es una clase que diseñó un youtuber. Si tienes algún proyecto secundario que quieres empezar, te da como un montón de consejos sobre cómo hacerlo, cómo dedicarle el tiempo suficiente, cómo tener la motivación suficiente. Y uno de los consejos que da, que me funcionó a mí personalmente muchísimo, es a aprender a identificar tu personalidad con esa cosa que haces. Y está pasando otro avión. Entonces, con todas estas cosas que ustedes tal vez quieran aprender, seguramente tienen algo en mente, ya sea dibujo, ya sea cocina, jardinería, aprender a tocar la guitarra, aprender a editar, aprender fotografía, cualquiera de esas cosas, persíganla con toda curiosidad. Y en el momento en el que se empiecen a identificar como guitarristas o como músicos, con el simple hecho de que ustedes ya se lo crean, ya empieza a haber cambios en su mente que empiezan a afectar cómo se aproximan a esa
creatividad. Y como ya mencioné, todas esas disciplinas las pueden aprender en Skillshare. De hecho, yo tengo una clase en Skillshare en donde les enseño cómo hacer un cortometraje con las cosas que tienen dentro de su casa. Y de cómo eso incluso es mucho mejor que tratar de hacer un cortometraje de alto presupuesto, porque muchas veces de las limitaciones vienen las mejores ideas. Entonces, si a ustedes les interesa alguna de estas clases que les mencioné, lo bueno es que Skillshare está regalando una prueba de 30 días gratis a las primeras 1000 personas que hagan clic en el enlace en la descripción. La verdad es que 30 días es más que suficiente tiempo para aventarse todos los cursos que puedan ver y que de una vez empiecen a hacer eso que se plantearon hacer pero que no han empezado. Y ya se está haciendo demasiado oscuro, pero vean lo bonito que es la ciudad a esta hora. De verdad, como así las luces. No me canso de decirlo, me encanta la ciudad cuando es la hora azul.